De acuerdo, entonces vimos muy rápidamente todo lo que tenga que ver con turbinas, ¿cierto? De alta temperatura, de baja temperatura, y sale la propiedad llamada creep como el elemento a combatir, ¿cierto? En ambos casos, ¿no? Sea para el compresor, sea para la turbina, sea para el eje que conecta la turbina con el compresor, sean para los anillos que sujetan a los álabes, etc. Vimos las aleaciones, ¿cierto?, que son complejas, que tienen que tener resistencia a la temperatura, a la oxidación, a la corrosión, la idea de la barrera térmica, etc. Entonces entramos a algo parecido ahora, que son los molinos de viento, que también son una especie de aspas, ¿cierto?, pero gigantescas, y que obviamente sí, andan mucho más lento que las turbinas, pero como son masivas, igual son capaces de desplazar estos dínamos, tal vez con unos núcleos muy pesados, y producir igual una cantidad de energía no menor, y obviamente se van a ubicar en la tierra o en el mar, en regiones donde haya mucho viento, y bueno, ya hemos sido testigos en Chile como hacia el norte está lleno, lleno, lleno de estos molinos, ¿cierto?, en algunas zonas. Eh, Ahora, lo interesante es que acá la tecnología, si bien igual es compleja, pero tal vez no tanto como la de los álabes o motores de combustión, y ahí abre un nicho posible para que en Chile se puedan empezar a desarrollar también. O sea, porque tiene que ver con materiales que tienen que ser livianos, materiales que tienen que ser rígidos, livianos, y ahí sabemos que las fibras compuestas, ¿cierto? Fibras de vidrio, fibra de carbono en resinas poliméricas, da la solución al problema. Y eso es una tecnología que tiene una componente artesanal, manual muy alta. Y eso para un país como Chile es importante, ¿cierto?, porque tenemos todavía una mano de obra fuerte, que no es tan costosa, y por lo tanto se podría desarrollar una industria de producción de molinos eólicos, tal vez no de las envergaduras que de estas torres gigantescas, pero mediano. Y bueno, y con eso construir conocimiento, y a futuro tal vez se puede dar el salto a ser capaces de fabricar para uso interno, y quién sabe, para exportar también. Entonces, pero el tamaño más o menos de las aspas puede llegar a 120 metros, ¿cierto?, de longitud, casi el tamaño de una cancha de fútbol. Están fabricadas de fibra de vidrio y resina epóxica, volumen de fibra 50%. Se pueden usar de carbono, pero son muy costosos, entonces se tiende a usar más de fibra, de vidrio. Eh, Otros sistemas también pueden ser la madera, ¿cierto? Bueno, Chile es un productor fuerte de madera, con resina epóxica. ¿Y qué es lo que se busca? Es resistencia a peso, o sea, que sea resistente pero a bajo peso, que sea rígido a bajo peso, y también que resista la fatiga, con respecto a peso. Esto se lo saqué a un profesor amigo del MIT, profesor Gutowski. El profesor Gutowski es bastante interesante porque, bueno, él se especializó en su época en materiales compuestos, pero después derivó a los temas de eficiencia energética en manufactura, ¿cierto? Así que he podido trabajar con él un poquito, y ahora está muy dedicado al tema de la eficiencia energética, la huella de carbono, ¿cierto?, en sistemas productivos en general. Entonces, bueno, ahora con la internet nos pudo hacer una clase el semestre pasado en un curso, y estas son algunas de sus transparencias, esta una en particular, donde acá se observa el tamaño de un avión, ¿cierto?, de un Airbus, contra los tamaños que podrían llegar a ser las aspas en algunos casos. Pero pensemos que para Chile perfectamente podríamos estar en este rango de tamaño, no llegar a esto, por supuesto, y esto es una industria que podría ser abordable en Chile. ¿Okay? Si es que sobre todo también pensamos en usar madera o alguna fibra natural en vez de fibra de vidrio, se podría tratar de apuntar a esto. Entonces, hay cabida para una industria. Por supuesto, para hacer estas torres gigantes se requieren de galpones enormes con lo que son machinas para poder poner la fibra, el pegamento, etc. Pero también esto a veces cae a un nivel más pequeño. Bueno, estos siguen siendo imágenes de estas super torres, ¿cierto?, y molinos eólicos, donde la aspa, imagínense el tamaño de una persona, el tamaño de la aspa, es gigantesco, se requieren de estas grúas para poder subirlo, y todo el sistema para poder montar el material, la resina, dejarlo secar o curar, como se llama, también no es menor. Generalmente se utiliza fibras que pueden ser, bueno, como se mencionó, la de carbono no mucho porque es cara,
pero la de vidrio sí podría ser, y embebidas dentro de una resina epóxica. La manera en que se ponen las capas, ¿cierto?, implica mucho, porque yo puedo poner todas las capas en una misma dirección, ahí no voy a ganar mucho tal vez. Es mejor poner las capas en diferentes direcciones, ¿cierto? La rigidez, la resistencia se obtiene con la fibra de vidrio, y la matriz es la que me da el volumen, ¿cierto? Entonces la orientación o el layout de capas, ¿cierto? Capas que pueden estar a 0 grados, a 90, a 45, menos 45, etcétera, va a permitir determinar un cierto valor de rigidez del módulo elástico y finalmente de la resistencia máxima para poder entonces diseñar mi material para la pieza en particular. ¿Okay? Entonces acá, en esta gráfica, yo puedo tener acá el volumen de fibra, puedo tener, bueno, 100% de fibra, que sería tener pura fibra, pero no me sirve, tengo que pegarla con algo, porque la fibra viene discontinua, viene como lámina, ¿cierto? Y por otro lado, voy a necesitar también tener acá la relación del valor en la orientación con respecto al valor de la fibra. O sea, la fibra tiene un valor de su resistencia elástica, de su rigidez, ¿cierto? Dependiendo de la orientación, ese valor va a ir cayendo del valor máximo. ¿Okay? Entonces ahí yo hago un juego entre la orientación y la cantidad de fibra para lograr el valor promedio del material. Entonces es un material bastante flexible, yo puedo tener muchas combinaciones de volúmenes de fibra, orientación de la fibra, para obtener el material con las propiedades que yo quiera. Entonces, claramente, bueno, el aspa va a estar fabricada con diferentes capas, ¿cierto? Capas de acabado exterior, que van a ser probablemente pinturas, ¿cierto? O algún tipo de gel. Puede haber un primer también para pegar el material con esta pintura, ¿cierto? Vamos a usar estos prepegs. Los prepegs son estas láminas, ¿cierto? Que están prepegadas, por así decir. De hecho, se fabrican y están húmedas, ¿cierto? Entonces, como que las saca el envoltorio, las aplica y se secan. Entonces, eso es lo que llaman el prepeg. O otras que son llenas con infusión, ¿sí? Se infunden con el pegamento. ¿Okay? Así que hay toda una tecnología de cómo fabricarlas, ¿cierto? Pero se requiere un molde primero para darle la forma, ubicar las capas de material, aplicar los pegamentos o la resina, esperar que se sequen, etc. Y bueno, después todo el sistema de conexión que no deja de ser menor. ¿Okay? Entonces, bueno, estas pueden ser de tamaños más pequeñas, muchas se tienen que llevar a hornos para hacer la infusión y el autoclave, ¿cierto? Para poder curarlas, o sea, poder secarlas o solidificarlas, ¿cierto? Pero el término que se usa es curar. Obviamente hay sistemas que aplican estas fibras, ¿cierto? De manera automática, como van desenrollando toda una lámina, y van como haciendo una momia, por así decir. ¿Okay? Así que lo interesante es que es una tecnología que requiere una componente humana igual, fuerte, ¿no? En el diseño del molde, la machina, la aplicación de las capas, porque no es algo tan automático o tan sofisticado como la fabricación de un árabe. Bueno, formas de unir alas también, o palas, van a haber diversas patentes ya otorgadas, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de una patente de cómo unir una sección de la pala con otra, etc. Acá un ejemplo de que también pueden ser piezas más pequeñas, ¿cierto? No tienen por qué ser tan grandes, ¿cierto? Y nuevamente lo que quería insistir en esto, que para tamaños pequeños probablemente la intervención humana es muy fuerte, en términos de tener que, bueno, fabricar estos moldes, una vez que están los moldes, aplicar la fibra, los pegamentos, lo cual hace que sea una industria más artesanal, y que, bueno, a medida que vaya siendo exitosa y vaya adquiriendo conocimiento, va creciendo. Así que, pero obviamente eso tiene que ir acompañado de un impulso fuerte del gobierno, ¿cierto? De querer desarrollar una industria, de protegerla, porque claro, si mañana vamos a competir contra países que están a menor precio, obviamente no hay alternativa. Pero la pregunta es, ¿queremos desarrollar industria en el país? ¿Necesitamos industria? Yo creo que sí, estoy convencido que sí. Pero esto podría ser un paso. Bueno, ¿cuáles son, desde el punto de vista del diseño? La resistencia a peso es importante. Entonces, si uno compara el sistema fibra epoxi, sin epóxica, es 25% más resistente que madera epóxica,
con respecto a la rigidez, es menos rígida, o sea, la madera es más rígida que la fibra, es un 90, ¿cierto?, de lo que es la madera. Y con respecto a lo que son las cargas de flexión, ¿cierto?, porque al final lo que yo quiero es que la punta de esta pala no esté oscilando, ¿cierto?, esté lo más rígida posible, porque quiero evitar la fatiga también, fatiga por ciclos de carga, va y viene, ¿cierto? En un sistema madera epoxi es un 75% de la deflexión del sistema fibra epoxi. Entonces la madera tiene sus ventajas, entonces la razón fatiga-peso es similar en ambos sistemas, ¿cierto? Bastante similar, pero donde gana la fibra epóxica es en la resistencia, hay mayor deflexión también con la resina, la fibra epóxica, fatiga andan igual, y entonces también se pueden comparar los diferentes materiales con los cuales se podrían fabricar estas componentes. Podrían ser acero, ¿cierto?, que tiene mucha resistencia, o la composición madera epóxica, o una fibra epóxica unidireccional, o una fibra de vidrio epóxica, o una fibra de carbono epóxica, ¿cierto? Entonces, si uno empieza a ver acá la resistencia estática en megapascales, ¿cierto?, el acero 900 megapascales, uno esperaría ese valor, la madera 70, la fibra 245, y la de carbono, fibra vidrio 245 de carbono, 684. O sea, la de carbono es bastante competitiva contra el acero, pero es muy cara, ¿cierto? En densidad también gana, en cierta forma, la madera es menos, en densidad es más baja, ¿okay? En relación ahora de resistencia-peso, tenemos que la fibra estaría mejor, 1.3 contra 1.03, como dijimos, que le gana en resistencia por unidad de peso a la madera. El acero queda muy abajo porque es muy pesado, ¿cierto? Y la fibra de carbono sería excelente, ¿cierto? Porque es muy liviana en relación a su resistencia, que es muy alta. ¿Okay? Por eso es importante ver que esta es la relación resistencia-peso, más que nada, más que el peso o más que solamente la resistencia, también incorporando el efecto del peso. Módulo de elasticidad, es más rígida la fibra, por eso respecto a la madera, y la más rígida, por supuesto, sería como fibra la de carbono. Obviamente el metal es muy rígido, 210 gigapascales, que es lo que sabemos que tiene un acero. ¿Okay? Y así, de esa manera, se pueden hacer todas estas comparaciones, ¿cierto? Y podemos ver un poco cómo están los parámetros, pero no, dentro de todo lo que se observa es que la fibra epóxica compite bastante bien con la de la madera como materiales para poder fabricar estas componentes, ¿okay? En general, y son las más usadas. El carbono tiene el problema de que es muy costoso, pero probablemente a mayor uso de este material vayan bajando y se puedan empezar a utilizar más frecuentemente en el diseño de esta pieza. ¿Okay? Finalmente, existen estos mapas que son importantes que los conozcan, porque son muy útiles, ¿cierto? Son mapas de selección de materiales que fueron, es una idea que postuló un investigador de la Universidad de Cambridge, Michael Ashby, hace ya, yo diría, unos 30 años atrás por lo menos. Y esto se ha popularizado mucho, esto es casi un derecho autor de él, estos mapas, donde él básicamente, bueno, consiguió mucha información de muchos materiales, ¿cierto? De una gran cantidad de materiales, ¿cierto? Materiales metálicos, materiales cerámicos, metálicos, fibras, maderas, espuma, etc. Y, por ejemplo, acá se está graficando el módulo elástico en gigapascales contra la resistencia última. Y lo que se observa es que las familias de materiales caen dentro de estas especies como de óvalos, ¿cierto? Entonces los laminados y las fibras de vidrio y fibras de carbono están en este sector. ¿Okay? Y yo frente a eso podría compararme cómo estoy con lo que serían los polímeros, ¿cierto? Lo que podrían ser otros materiales cerámicos, los metales o las maderas, ¿cierto? Y eso me puede permitir ver más rápidamente el material adecuado para usar en el diseño de mi sistema de conversión de energía. Entonces, estas gráficas no solamente están
publicadas en un formato de imágenes o de libros, sino que hay un software hoy día que, además de tener la base de datos de más de 10.000 materiales, ¿cierto? Genera toda esta gráfica en las combinaciones que yo quiera. O sea, si quiero una combinación de tenacidad a la fractura, o sea, cuán resistente a la fractura es el material versus el módulo elástico, me lo genera. Y veo nuevamente, ok, acá están centradas los materiales laminados de fibra de vidrio y fibra de carbono, en esta región. Quiero ahora el módulo elástico versus la densidad. Están en esta sección, ¿se fijan? ¿Okay? Entonces es una herramienta muy valiosa. Estas gráficas se pueden encontrar en internet. Están los libros de Ashby, donde están esas gráficas también, pero lo más valioso hoy día para una empresa que diseña es el software de la empresa que fundó Michael Ashby, ¿cierto? Porque estos gráficos los voy a tener en tiempo real cuando los necesite. Y el valor está también en la base de datos, que es bastante amplia y exacta. Y por ejemplo, fue otra de las cosas que tenía Gutowski ahí en su presentación, era también, acá yo puedo graficar el módulo elástico versus la energía que está contenida en el material. ¿Okay? Entonces, un poco la idea era que los materiales compuestos con respecto a los metales, ¿cierto? Están casi 2 órdenes de magnitud más bajo en módulo, ¿cierto? Un metal está con un módulo de, no sé, 200 gigapascales y un material compuesto puede estar alrededor de los 200 gigapascales contra 20 gigapascales, o sea, podemos llegar a tener una orden de magnitud en resistencia, en rigidez mecánica, pero si comparamos la cantidad de energía que hay contenida, ¿cierto?, entre un material y el otro, o sea, para producir al final el acero, necesito más energía, obviamente, que para producir el compuesto de fibra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante porque a la larga yo puedo también empezar a ver el efecto de la huella de carbono. Entonces, me conviene fabricar en materiales compuestos, aunque resistan menos que los metales, pero fabricar un metal conlleva un consumo de energía que finalmente se va a traducir en que tuve que prender un horno, ¿cierto?, o generar electricidad a través de la quema de carbono, petróleo, ¿se fijan? Entonces, la huella de carbono asociada a materiales con alto contenido energético, para poder llevarlo a productos utilizables, es mayor que en otros casos, ¿cierto? Como sería también un material como una roca, que la saco directamente de una cantera, ¿no? Y la cantidad de energía no tengo que procesar la roca para sacar un metal. Entonces, esto es interesante, esta gráfica, ¿cierto? Porque yo con esto, si tengo disponibilidad del software, voy a poder analizar muchos aspectos de los materiales y poder ver qué materiales cumplen mejor con temas medioambientales, de menos producción de huella de carbono, etc. Y por otro lado, ver también qué material tiene una relación resistencia-peso, rigidez-peso, deflexión-peso, etc. ¿Okay?